Noticiero informativo de la primera media jornada en este jueves 15 de febrero. Mucha información se ha generado en la mañana de este jueves, donde hace tan solo minutos se ha emitido la convocatoria para el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional para poder tratar el proyecto de ley que indica la convocatoria para la preselección de candidatos a magistrados en el órgano judicial. Esta convocatoria sería la cita para este viernes alrededor de las 14:30 horas para todos los legisladores del territorio nacional. Por supuesto, hay diferencias respecto a lo que podría suceder. Si bien todos los legisladores aseguran que quieren que avance este proceso para continuar con la elección judicial, algunos aseguran que antes de continuar se debe tratar créditos internacionales y otros indican que se debe tratar la ley 073 y 075 respecto al cese de funciones de los actuales magistrados prorrogados. Por supuesto, recordemos que en la convocatoria para este viernes no existe en la orden del día el tratamiento ni de créditos internacionales ni de las leyes para el cese de magistrados. Solo estaría la convocatoria para la preselección de candidatos judiciales. Veremos qué es lo que dicen los legisladores, ya que esta convocatoria se emitió hace tan solo unos minutos. Entre tanto, aún continúan las pesquisas en referencia de los 2 asesinatos que se dieron en San Ignacio de Velasco. Una serie de pugnas de poder y ajuste de cuentas referentes al narcotráfico era lo que señalaba el viceministro Johnny Aguilera hace tan solo unas horas. Recordemos que uno de los abatidos a tiros había recibido 15 impactos en su humanidad e incluso hablan de que estos asesinatos tendrían parte ya de un conflicto que existió por pugnas de poder también el año 2020 en referencia a un volteo que se habría dado. Son muchas las interrogantes y también las cuestionantes respecto a qué es lo que sucede en el departamento de Santa Cruz, en San Ignacio de Velasco, ya que aseguran que sería uno de los lugares donde la ausencia de Estado se ve todos los días. Entre tanto, la economía aún continúa siendo un problema y un conflicto que mantiene en tensión a todos los sectores. Y es que si bien la economía y los dólares continúan siendo un tema de todos los días, los bloqueos nuevamente azotan a todos aquellos que intentan continuar con las actividades laborales. 3 serían los puntos de bloqueo que se han instalado hace tan solo unas horas, que ya están interrumpiendo el tránsito a nivel nacional. Iniciamos hablando sobre las noticias internacionales. A propósito de economía, Japón ya no sería el tercer líder de economía mundial, sino más bien Alemania, que lo ha superado en las últimas horas. El Producto Interno Bruto de Japón creció un 1.9% en el año 2023, pero aún así el archipiélago asiático se vio superado por Alemania como tercera economía mundial debido a la fuerte devaluación del yen, su moneda. Era lo que mostraban los datos oficiales publicados hace tan solo unas horas. Al cambio en dólares estadounidenses, Japón cerró el último año 2023 con un Producto Interno Bruto nominal de 4.2 billones de dólares, por debajo de los 4.5 billones de Alemania, según las estadísticas publicadas por respectivas administraciones de ambos países. En el último trimestre de 2023, la economía japonesa se contrajo un 0,1% de acuerdo con datos preliminares publicados por el gobierno, que no alcanzan la expectativa del mercado de un crecimiento del 0,2%. Es el segundo trimestre seguido de contracción después del menos 0,8% registrado entre julio y septiembre del año pasado, de acuerdo con los datos revisados del gobierno. Por supuesto, nuevamente se llama la atención que las economías mundiales se muevan de esta manera. Esta vez, Alemania en el tercer puesto. Alemania superó a Japón como tercera economía mundial. El Producto Interno Bruto del archipiélago asiático creció un 1,9% en 2023, pero se vio superado por Alemania debido a la fuerte devaluación del yen. Japón cerró el año con un PIB nominal de 4,2 billones de dólares, por debajo de los 4,5 billones de Alemania, según las estadísticas publicadas por ambos gobiernos. Tokio suma 2 trimestres de contracción de acuerdo con los datos oficiales.
pero la economía alemana tampoco va por buen camino y registró una contracción del 0,3% de su PIB en 2023. Tanto Alemania como Japón son potencias industriales y exportadoras, que se resienten de la débil demanda exterior y de la incertidumbre económica global. Esta coyuntura hace que en Alemania el título de la tercera economía mundial no se perciba con gran ilusión, y de cualquier forma el honor puede durar poco, porque India, convertida en la nación más poblada del mundo, puede superar a ambos países en los próximos años y situarse solo detrás de Estados Unidos y China. En cambio, el Banco Central de Japón ha optado por mantener su política monetaria ultraflexible y los tipos de interés negativos, haciendo que el yen se deprecie más del 18% respecto al dólar en los últimos 2 años. Medios locales de Japón, que cedió a Pekín el segundo puesto en 2010, destacan otros factores como el rápido declive demográfico y su productividad crónicamente baja. Dejamos las economías mundiales de lado y hablamos sobre la economía del vecino país, Argentina. Recordemos que Javier Milei hace tan solo unos días cumplió 2 meses como primer mandatario y ahora, si bien los entendidos en la materia aseguran de que la inflación en Argentina se ha moderado, este último enero aún así supera el 250% anual. La inflación en Argentina, decían los medios locales y algunos incluso internacionales, señalaban que se moderó en enero, pero en 12 meses últimos el aumento de precios supera el 250%, una de las tasas más altas del mundo. Según cifras oficiales, la inflación de enero alcanzó al 20,06%, por debajo del 25,5% de diciembre último, pero con un índice interanual de 254,2%. Si uno toma el número solo, aislado, es horroroso y efectivamente lo es, pero hay que mirar dónde estábamos y cuál era la tendencia, era lo que señalaba el actual presidente Javier Milei a uno de los canales en su país. Los rubros con mayores aumentos en enero fueron bienes y servicios, con 44,4%, transporte, 26,3%, comunicación, 25,1%, y alimentos y bebidas no alcohólicas, 20,4%, según el Instituto Oficial de Estadísticas de Argentina. Milei continuaba, si daba 30% era un datazo y terminó dando 25%. La inflación empezó a desacelerarse. Bajó 5% respecto del mes anterior y el arrastre era del 6%. O sea, decía Milei, hoy la inflación pasó de viajar del 50% al 15% y sigue en bajada. La inflación en Argentina se moderó en enero, pero en 12 meses el aumento de precios supera el 250%, una de las tasas más altas del mundo. Según cifras oficiales, la inflación de enero alcanzó 20,6%, por debajo del 25,5% de diciembre, pero con un índice interanual de 254,2%. Los rubros con mayores aumentos en enero fueron bienes y servicios, con 44,4%, transporte con 26,3%, comunicación con 25,1% y alimentos y bebidas no alcohólicas con 20,4%, según el Instituto Oficial de Estadísticas INDEC. El índice de precios al consumidor de enero coincidió con las estimaciones previas que había hecho el gobierno del presidente Javier Milei, en torno del 20%, en un contexto de estanflación, que es un estancamiento económico con inflación, anunciado por el propio presidente a poco de asumir. El gobierno había iniciado su gestión con una inflación de 25,5% en diciembre, que llevó la de todo el año pasado a 211,4%. En los 2 meses que lleva gobernando, lanzó una ambiciosa desregularización de la economía, en busca de reducir al mínimo el rol del Estado, bajar la inflación y alcanzar la estabilidad. Tras la devaluación de 50% del peso en diciembre, la liberación de casi todos los precios de la economía y los primeros ajustes de tarifas de transporte y servicios públicos, la inflación mensual se mantiene próxima al récord histórico de febrero de 1991, cuando fue de 27%.
Hacemos un breve paréntesis en las noticias internacionales. Vamos en vivo y en directo con el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño. Se refiere a los bloqueos que han sido instalados hace tan solo unas horas. Uno de ellos en Yapacaní por parte de Interculturales que están exigiendo la aprobación de créditos internacionales. Hermano diputado, es para Yapacaní al cual usted representa. Entonces, también le pido la reflexión a nuestra hermana diputada Daisy Choque, que es de la zona también. ¿Por qué no está aprobando esta ley y que ahora están bloqueando en el puente Yapacaní? Entonces, es lamentable que a pesar de que le hemos advertido, a pesar que han tenido el tiempo necesario para poder conversar con los compañeros, ahora esté totalmente bloqueado con perjuicio a la economía del pueblo boliviano, con perjuicio a los importadores, exportadores y nuevamente a los hermanos transportistas. Sabemos muy bien que el compañero Evo ha instruido bloquear los proyectos de ley, pero me dirijo a los diputados de Santa Cruz, sean de derecha, sean de la ala evista o de Carlos Mesista. Estas obras son para el departamento de Santa Cruz. No está bien que por una candidatura estén paralizando y estén saboteando los proyectos de ley de infraestructura. Y ahora, ¿cuál va a ser la solución? Digan algo. Nadie ha salido a decir algo para que se pueda ver los avances en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Lamentamos nosotros que haya un sabotaje dirigido desde el trópico de Cochabamba y obviamente instruido por el compañero Evo Morales Ayma. Lamentamos nosotros que por algunos asambleístas nacionales ahora se estén bloqueando las carreteras porque efectivamente tenían que haber aprobado el año pasado ya este proyecto de ley. Ministro, desde su óptica, desde su perspectiva, entonces este es un bloqueo político que está impulsado desde la ala de Evo Morales para perjudicar a Santa Cruz. Es un plan, es un sabotaje en contra de nuestro gobierno. Ellos ya han dicho, a través del señor Claros, dirigente de la ala evista, que van a cortar el mandato de nuestro gobierno. Están hablando entonces de un golpe de Estado. Ya se dio la figura, además de eso, de aplicar las mismas tácticas del golpe de Estado del señor Camacho. Las mismas tácticas. Convulsionar, bloquear, hacer falta de productos en las principales ciudades del país y con eso obviamente conseguir el descontento de la población. Pero aquí estamos diciendo con nombre y apellido, es por la flojera de algunos asambleístas de la ala evista, camachista y Carlos Mesista de que se esté bloqueando. Ministro, estamos al vivo para PAT, una consulta. La Cámara de Industria también está presentando 2 proyectos de ley para sancionar a las personas que están incitando a los bloqueos. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Bueno, todos hemos sido afectados. Desde la banda de músicos de Oruro también le han declarado persona no grata, le han declarado enemigo de Oruro al compañero Evo Morales. Y Yapacaní, ¿qué dirá? Está haciendo una marcha pacífica hacia la brigada parlamentaria. ¿Qué nos dirá ahora? Pero tienen tiempo todavía, no hagan sufrir nuevamente a la población. Les pido a los diputados de la zona, al compañero diputado Dani Daniel, que representa a Yapacaní, que apruebe esa ley, a la hermana diputada Daisy Choque, a Lina Canaviri. Entonces, vemos nomás aquí que obviamente los del ala evista han recibido instrucciones y por eso es que no están aprobando las leyes. Ministro, en otro tema, por favor,
El gobernador Santa Cruz tiene la autorización para ser trasladado a Palmasola. ¿Esto conlleva a que también pueda volver a ser gobernador en Santa Cruz el señor Camacho? No tengo información al respecto. Ustedes saben que soy el ministro de la pala, el pico y la tecnología, y con toda seguridad. Eran las palabras del ministro de Obras Públicas asegurando de que los diferentes bloqueos y amenazas de los mismos que puedan reactivarse en los próximos días en referencia a lo que suceda o más bien se estanque en la Asamblea Legislativa Plurinacional sería un boicot o un intento de convulsionar el país para cortar el mandato del presidente Luis Arce. Hacemos una pausa y enseguida retornamos. Veremos qué es lo que dicen en los diferentes puntos de bloqueo. Algunos aseguran de que incluso estarían haciendo estas movilizaciones en búsqueda de que se aprueben los créditos externos en las